Buenas tardes y bienvenidos a este encuentro organizado por los Institutos Cervantes de Salvador y el Instituto Cervantes de Recife con el apoyo de la Fundación Iberdrola y el Instituto Neoenergía. Con motivo de la conmemoración del 5º centenario de la primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, el Instituto Cervantes tomó la iniciativa de hacer una revisión sostenible de la primera circunnavegación. Para ello, junto a 8 centros de la red, se organizan una serie de encuentros bajo el lema Los océanos 500 años después, en los que se tratarán, entre otros, aspectos tales como las amenazas que se ciernen sobre la biodiversidad marina, incluyendo los efectos adversos en el cambio climático y en la salud, debido a la incidencia de las actuaciones del ser humano en la ecología, así como la importancia de la gestión inteligente de los residuos. Es trabajo de cada uno de nosotros velar por nuestro planeta, cuidar nuestro presente, que es también nuestro futuro. Es fundamental la concienciación global de la sociedad para que se realice un uso consciente y también racional de los entornos con los que nos relacionamos. Vamos, pues, a analizar y abordar esta tarde la situación de los arrecifes de coral, los peligros que acechan las tortugas marinas y otros proyectos que los investigadores que nos acompañan están llevando a cabo. El hombre de hoy usa y abusa de la naturaleza como si hubiera de ser el último inquilino de este planeta, como si detrás de él no se anunciara un futuro. Hacemos nuestras las palabras de Miguel Delibes, del escritor y defensor de la preservación del medio ambiente y cuyo centenario de su nacimiento celebrábamos hace unas semanas. Que sirvan estas palabras y las que escucharemos a continuación para tomar conciencia de la importancia de salvaguardar el medio ambiente. Muchas gracias. A continuación, les dejamos con las palabras de bienvenida del embajador de España en Brasil, Fernando García Casas. Boa tarde, muy buenas tardes. Prezados directores de los Institutos Cervantes de Recife y Salvador de Bahía, querida Rosa, querido Daniel, señoras mías, señoras, meus señores, do Proxecto Tamar, do Proxecto de Neoenergía e tamén da Universidade Federal de Bahía. Vou falar en español e depois vou acabar en portugués. Es una honra participar, aunque sea a distancia, de este evento sobre los océanos 500 años después. Acabamos de publicar, tienen el libro aquí, un seminario, los resultados académicos de un seminario que hicimos en 2019 conmemorando la llegada de la expedición Magallanes-Elcano bajo la corona española a la bahía de Guanabara, que fue el inicio, fue un hecho universal que permitió nuevas contribuciones geográficas, de navegación, nuevos descubrimientos astronómicos, cartográficos, comerciales sin duda, y descubrimiento de nuevas especies vegetales y animales para los europeos que llegaron a estas tierras. Se demostró también en ese momento que la Tierra era una esfera y sigue siendo una esfera, no hay terraplanismo que exista. 500 años después nos estamos dando cuenta de los límites y los impactos de la actividad humana sobre los territorios, tanto en marinos como de la superficie terrestre. Y 500 años después somos una comunidad miscigenada a los dos lados del Atlántico, con acuerdos, con conflictos, con dominios, con divisiones y también con unidad. Entre los pueblos originarios, entre la indignidad de la esclavitud, pero cuyos descendientes forman parte de un dignísimo Brasil, los aportes europeos, lusitanos, españoles, italianos, los aportes asiáticos, y todos como raza humana, todos como pobladores de esta tierra, afrontamos ahora la dificultad con el cambio climático y con las transformaciones y el impacto que estamos generando en la tierra donde vivimos. La pospandemia, esta dramática situación del COVID en que debemos mantener todos los cuidados, creo que nos ha enseñado 4 cosas. Por un lado, la disrupción de las cadenas de suministro, de las cadenas internacionales de valor, donde, por ejemplo, ahora la escasez de los microchips, la escasez de los containers, está afectando al tráfico marítimo y está afectando a la producción económica en diversos lugares del mundo. Por otro lado, el aumento del cambio climático, todos los problemas desde queimadas, incendios, terremotos, toda la afectación de los equilibrios naturales. En tercer lugar,
la inaceptable desigualdad. La pandemia nos ha enseñado que tenemos de alguna forma que buscar sociedades más cohesionadas donde todo el mundo pueda tener un futuro digno y, a su alcance unos mínimos niveles de subsistencia. Y en cuarto lugar, que la retomada económica todavía no está segura y tenemos que seguir trabajando. Es, por tanto, con estos 4 desafíos, el momento de las industrias verdes, de las energías renovables, de la biotecnología, de la agricultura sostenible, en la que Brasil es un gran exportador en el agronegocio. Y es también el momento de los océanos. Y para cuidar los ríos, tenemos que cuidar esos grandes ríos que circulan por América, el río sin duda Amazonas, el Bello Chico, el San Francisco, el Paraná, el Paraguay, el Uruguay. Y llegamos al mar con sus graves problemas ahora, la contaminación por hidrocarburos, el enorme aumento de volumen de plásticos que están en las aguas oceánicas. También los inmigrantes que mueren infelizmente a bordo de barcos frágiles buscando una vida mejor. Los vertidos desde tierra, toda aquella contaminación que llega por actividad humana desde tierra, y también la piratería, que es frecuente y dramática en importantes regiones de los océanos. Por eso es importante aplicar la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar y el Convenio de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural Subacuático, para cuidar lo que está sobre las aguas y también debajo de ellas. Ver el impacto, aminorar el impacto de las acciones humanas, ver cómo gestionamos esos residuos que se echan desde el mar y se llegan también desde la tierra, ver cómo gestionar el tráfico turístico de cruceros, el tráfico de buques, contenedores, y es por eso que la tarea tan importante do Proyecto Tamar, da Universidade Federal da Bahía e do Instituto Neoenergia Iberdrola e as energías renováveis. Manuel de Bairros solía dizer que há historias tão verdadeiras que ás veces parece que son inventadas. Parabéns pelo seu traballo, ótima sesa hoxe, e ficamos aquí a disposición na Embaixada de España en Brasilia. Muito obrigado. La directora presidente del Instituto Neoenergía, Renata Chagas, que presentará el proyecto Coralizar, desarrollado por el Instituto Neoenergía en colaboración con el Fondo Mundial para la Naturaleza en Brasil. Obrigada, Daniel. Boa noite. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches a todos. Me gustaría, antes de nada, mientras comparto mi pantalla con la presentación, me gustaría agradecer en nombre de la Fundación Iberdrola España, el Instituto Neoenergía. Voy a explicar un poco esa relación del inicio de la presentación, pero me gustaría agradecer la invitación del Instituto Cervantes de Salvador, de Recife. Es súper importante para nosotros como Instituto Neoenergía tener la oportunidad de hablar, de intercambiar ideas. Creo que estamos en un momento muy propicio para ese tipo de discusión, más que nunca. Entonces voy a compartir mi pantalla para compartir un poco de nuestra experiencia con el Coralizar. Vocês estão vendo a minha tela, tudo certinho? Bueno, ¿consiguen ver mi pantalla? ¿Todo bien? Entonces, esta imagen preciosa es de Coralizar. Voy a contar un poco lo que es esta mesa de corales que están viendo, pero me gustaría decir un poco del Instituto Neoenergía. La Neoenergía es una empresa controlada por la Iberdrola, ¿no? Es una empresa española de energía y que está presente en todo el mundo, líder en energías renovables, que tiene en su propósito combatir, enfrentar el cambio climático, la preservación ambiental, la sostenibilidad, incluida de una manera muy arraigada al negocio. Y hace algunos años Iberdrola ha entendido que todos los países de actuación prioritarios tendrían que tener un instituto, una fundación que funcionara como un brazo de actuación social, devolviendo a la comunidad una parte de todo lo que, bueno, de todo lo que tenemos en cada uno de esos países, y Brasil es uno de ellos. Y de ahí entonces nació el Instituto Neoenergía con esa finalidad de ser ese brazo de actuación social,
intentando alcanzar y contribuir con una sociedad que creemos, en la que creemos más inclusiva y sostenible. Y trabajamos en 5 pilares principales y eso ocurre en todas las fundaciones de Iberdrola. Entonces, trabajamos en un pilar de formación e investigación con proyectos de educación. Trabajamos encima de un pilar de biodiversidad y cambios climáticos, un pilar de arte y cultura, otro de acción social y pasan por todos estos 4 pilares que llamamos de colaboración institucional, que son trabajos conjuntos para la implementación de los proyectos, creyendo que las conexiones y las redes son fundamentales para alcanzar los objetivos. Nadie hace nada solo, nosotros nos lo hacemos, la Iberdrola, y pienso que todos aquí trabajamos con contribuciones fundamentales de otras organizaciones, instituciones, sociedad civil organizada. Entonces, de hecho, ese pilar, ¿no? Y la ODS 17 está muy presente en toda nuestra actuación. Y bueno, hablando un poco de las ODS, todo nuestro plan director de actuación está envasado en las ODS. Tenemos los objetivos muy claros de contribución a los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Y sabemos que ahora, en 2021, entramos en la década de la acción, que es el llamado de la ONU para todas las organizaciones de empresas, gobiernos, ciudadanos, para de hecho poner las ODS en la pauta diaria. No podemos más esperar, no hay un plan B, ya estamos cansados de saberlo, pero ahora tenemos que sacar del papel el plan y de hecho actuar. Y bueno, aquí por el tema de esta mesa de hoy, de este evento, voy a entrar en el pilar de biodiversidad, de cambios climáticos, que hoy trabajamos en 2 proyectos con aliados que son fundamentales para la ejecución, pero más en el sentido de contribuir en la lucha contra los cambios climáticos, ¿no? Y recuperando biomas, fauna, flora y especies amenazadas de extinción. Y hoy tenemos el FAIOS Brasil, que es un proyecto con la Salve que es de preservación de aves en Brasil y monitoramos aves en el litoral, principalmente en Río Grande do Norte, que son aves que vienen del hemisferio norte, bajando, pasando por todo Brasil y concluyendo el viaje en Argentina. Entonces, venimos haciendo ya desde 2015, 2016 ese trabajo. Y el Coralizar, que yo he venido aquí a hablar un poco de ese proyecto aquí para ustedes hoy. Tenemos mucho orgullo de estar con la WWF Brasil, que es el principal aliado en este proyecto, pero también hay otras organizaciones que están juntas en ese trabajo, que cuando empezamos a pensar en 2019 qué otro proyecto de biodiversidad actuaríamos, miramos mucho en varios puntos ambientales. Hay muchos puntos así vigentes, cuestiones importantes, y pensamos que la cuestión de la preservación de los corales era algo fundamental en la pauta de la preservación tanto del ecosistema marino, pero más amplio que eso, los océanos. Sabemos que ustedes que están aquí también, ¿quién soy yo para hablar en medio a tantos especialistas, de profesores? Bueno, pero sabemos que los océanos son fundamentales para el equilibrio del ecosistema. Venimos perdiendo, ¿no? Estos son datos del Coral Reference Initiative, que venimos perdiendo desde 1980 50% de los corales y vamos a perder de 70 a 90 hasta 2050. Son números alarmantes y mirando eso y mirando hacia dónde la neoenergía actúa, tenemos la distribución de todo el estado de Bahía, Río Grande do Norte, Pernambuco, muchos municipios de São Paulo. Entonces, estamos muy presentes en la costa brasileña. Entonces, ¿cómo podríamos dentro de nuestras áreas de actuación actuar más fuertemente en esa lucha? Y también muy inspirados por la década de los océanos, que también la ONU, además de la década de acción, tiene ese llamado para la década de los océanos ante todo ese contexto. Entonces,
claro del derramamiento de aceite en 2019. También ya teníamos la idea de hacer algo relativo a corales en esa época. Ya habíamos pensado en los corales como una prioridad para el Instituto de Neoenergía y vimos en 2020 también más aquecimiento de la temperatura del agua en 35 años. Entonces, todo ese escenario nos hizo pensar, y junto con el WWF. ¿Y qué es entonces el Coralizar? Es un proyecto que enfoca en una metodología para desarrollo de protocolos de protección de corales para restaurar corales de la costa brasileña. ¿Y cómo venimos haciendo eso? Venimos fomentando nuevas tecnologías de restauración de corales y buscando también generar subsidios para que la sociedad civil organizada, los hoteles, los pescadores, de llamar todos a esa pauta y que consigamos desarrollar programas que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Sabemos que son programas que son caros, que demandan muchos recursos. Entonces estamos pensando de qué manera ese proyecto puede ser sostenible, ¿no? Que esa pauta de restauración de los corales pueda ser sostenible en los próximos años. Y estos son algunos de los aliados que tenemos en este trabajo. Como dije al principio, solo no conseguimos hacer nada, ni solos con la WWF. Entonces, cada vez más aliados se están juntando al proyecto Coralizar. Y aquí, bueno, tenemos lo que queremos, cómo vamos a alcanzar hasta 2030, por lo menos parte de lo que estamos proponiendo para el proyecto, acelerando el desarrollo de las metodologías, proponiendo soluciones innovadoras. En enero de este año hicimos, un estudiante de Pernambuco hizo un trabajo para buscar soluciones para la preservación de corales. Ha sido algo muy interesante. Los jóvenes, toda esa gente que está en las universidades, que saben bien de esa realidad, bueno, tienen muchas ideas increíbles y vamos organizando eso para entender cómo eso se puede hacer. Bueno, consolidando y creando esa coalición de todos esos actores que tienen ese mismo objetivo y un papel muy importante también del proyecto que entra una parte más de comunicación muy fuerte de cómo usamos nuestras redes, el tamaño de la neoenergía, del estudio, de nuestro alcance para mejorar la cuestión de la conciencia de la sociedad sobre la importancia de la preservación de los corales, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo paralelo a todo el campo de la investigación, de la academia, pero junto a la sociedad para la difusión y una mejor comprensión de la importancia de los corales. Esta aquí es una de las mesas, una tecnología que estamos utilizando en el Coralizar. Y bueno, os quería contar que nosotros aún no difundimos, ¿no? Pero no hay problema hablar de eso porque estamos muy contentos. Esto está ocurriendo desde el día 17, que fue antes de ayer, una expedición para las rocas con varios investigadores, bueno, para investigación de espécimes de corales de aguas profundas, para entender si conseguimos traer algo para la restauración de los corales de aguas llanas, bueno, importo de galinas para monitoreo, mapeamiento de espécimes de atol das rocas. Estamos muy felices de haber conseguido con ese proyecto viabilizar, posibilitar junto con la WWF ese trabajo. Y aquí lo que había comentado de aumentar la difusión del tema, ¿no? La conciencia, algunas de las acciones que están dentro del proyecto Coralizar. Entonces hicimos el reto de corales con Cesar School, algunos eventos, hemos hecho webinares dirigidos a la academia, el intercambio de conocimientos. También lanzamos un libro de colorir de los corales muy bonitos para los niños que los padres pueden imprimir a los niños, que trae las 5 espécimes que trabajamos en el proyecto, con un poco de información también sobre cada uno de estos espécimes. Y vamos a producir, ¿no? Ya estamos organizando, vamos a hacerlo hasta el fin del año con podcast, con especialistas sobre el asunto, y de esa expedición también va a salir una webserie, un mini documental
sobre los corales que mapearemos por allí. Y esta es un poco de la repercusión que estamos teniendo con el coralizar. Claro, nos ponemos muy contentos siempre que vemos la neoenergía en los periódicos, el instituto saliendo ahí, pero más que eso es entender la importancia de los artículos sobre los corales, cómo podemos impactar por intermedio de la prensa, bueno, los vehículos de comunicación más leídos, ¿no? De Brasil, los que tiene mayor, una visualización más grande, bueno, el Bom Día Brasil, cómo esa pauta viene ganando espacio en la media también. Entonces, eso es, creo que he conseguido compartir un poco de lo que es el proyecto con ustedes. Estoy a su disposición y voy a pasar la palabra otra vez para Daniel. Muchas gracias a todos por la atención y un perfecto evento a ustedes. ¿No? Y ahora le pasamos la palabra a Gonzalo Rostán, que es el gerente nacional de centros de visitantes de la Fundación Proyecto Tamar. Bienvenido, Gonzalo, muchas gracias. Gonzalo, seu áudio. Bueno, ahora sí. Sigo en portugués. Mucho gusto por el convite, Daniel y Rosa. É um prazer participar desse evento. Es un placer participar de este evento, poder hablar un poco más de ciencia, un poco más de innovación, superación. Y creo que todo esto está muy vinculado con conservación de la naturaleza, ¿no? Bueno, he hecho una rima, pero no ha sido mi intención. Creo que todas las iniciativas traen un resultado muy importante para la conservación de la naturaleza, que es un gran objetivo, es algo que es urgente en este momento. Yo estaría nada más aquí en el papel de mediador de este evento, pero voy a sustituir también a mi colega Berenice Gómez, coordinadora en el estado de São Paulo de Proyecto Tamar. Y voy a presentar entonces un poco del trabajo del Proyecto Tamar que el Proyecto Tamar desarrolla en el litoral brasileño. Bom, o Projeto Tamar iniciou suas atividades... El Proyecto Tamar empezó sus actividades al principio de la década de 80. Estamos pasando ya de 40 años de actuación en Brasil. Entonces, las acciones empezaron después de una gran investigación que se hizo en la costa brasileña. En aquel momento, el movimiento ambientalista, bueno, en el mundo empezó en la década de 70, en Brasil tardó un poco. Entonces, esa primera investigación del litoral brasileño marcó el principio de los programas de conservación marinas en Brasil y a través de eso conseguimos entender algunas especies que ponen huevos aquí en Brasil. Las tortugas todas están amenazadas aún, pero en aquel momento la situación estaba bastante crítica. La tortuga de cuero, la cabezuda, la verde y esta más pequeña, la oliva. En aquel momento la situación de conservación de los especímenes eran críticos, los animales estaban desapareciendo, ya casi no existían. No conocían las comunidades, no conocían los hijos de las tartarugas. Las hembras morían, si los huevos se ponían en la arena eran robados, los cascos se utilizaban como utensilios domésticos o servían para la producción de utensilios, bueno, de materia prima, ¿no? Para una serie de objetos. Bueno, el primer reto ante ese escenario que los investigadores encontraron era qué hacer con las familias de pescadores que dependían directamente de las tortugas. Así que, ¿qué hacer con esas familias que estaban por todo el litoral brasileño? El consumo de las tortugas, ¿no? Era un problema. ¿Cómo cambiar los hábitos allí? La contratación de los primeros pescadores
fue fundamental porque notábamos que las personas que trabajaban para su conservación eran agentes importantes de movilización de las comunidades donde vivían. Entonces, estos tortugueros se tornaron embajadores en el programa de conservación y hasta hoy, pero desde el principio, viene siendo eso una marca del proyecto Tamar, una marca reconocida internacionalmente incluso como un modelo de conservación, ¿no? Donde la comunidad participa tanto de los problemas como de las soluciones. Hoy, Tamar está presente en 22 localidades y monitorea más de 1.100 kilómetros de playa durante la temporada de reproducción. Estamos desde el norte, allí, Río Grande del Norte. Tenemos 220 tortugas de peine allí en Pipa y va hasta Florianópolis, en el sur, donde trabajamos en un área donde donde no ponen huevos. Son áreas importantes que van para alimentarse, cuestión de alimentación y pesca. Entonces estamos en esos lugares donde la interacción con el hombre tiene así situaciones más en riesgo y la investigación es algo muy presente, no solo en cuestión de investigación apenas, ¿no? Es algo que permite determinar directrices, que traigan soluciones, que traigan resultados para la conservación de animales, pero aún existen amenazas. Esta diapositiva, en verdad, bueno, no debería estar aquí esta diapositiva, pero bueno, existen amenazas para la conservación. La ocupación de todo el litoral, la iluminación de las playas, principalmente en las áreas donde los animales suben para desovar, traen problemas a los hijos de las tortugas. Bueno, la pesca es el mayor problema, es el gran problema. La pesca industrial es creciente, entonces también es una amenaza creciente. Existen cuestiones como la introducción de anzuelos, es la principal amenaza también, la basura presente en los océanos. No voy a alargarme mucho en esta cuestión, creo que todo el mundo ya lo conoce. Y bueno, ¿cómo cambiar ese escenario? Hace poco tiempo estábamos tratando en el grupo que ha sido formado con Rosa, con Daniel y mis colegas de aquí que están en Río de Janeiro, Bahía, pero también están en el sur, cómo es importante valorizar la cultura y cómo es importante ese intercambio que nos permite valorar un poco de nuestra cultura, de los lugares y bueno, aportar ese valor. Es también valorizar el ambiente que ellos viven, que las personas viven. Entonces, si conoces el trabajo del ambiente que vives, trabajas para la preservación de él. Parece algo muy simple, pero eso es muy interesante cómo cambia la relación de las personas con los lugares donde ellas viven. Y trabajar con las primeras generaciones, ¿no? Con los niños es fundamental. Tenemos nuevas generaciones de personas involucradas en la conservación. Entonces hoy tenemos biólogos, oceanógrafos, administradores, bueno, personas que hoy están incorporadas en el proyecto, pero que llegaron en programas como Tamarzinho o Escolinha do Tamar, varios programas que trabajan con niños. Nuestros centros de visitantes, los museos del proyecto Tamar, son muy importantes instrumentos de comunicación con la sociedad. Son distribuidos por Brasil, Fernando de Noronha, Oceanário de Sergipe, Praia Forte Bahía, Vitória, Espírito Santo también. Bueno, la foto de la derecha es la de la Praia do Forte. Está entre los 10 museos más visitados de Brasil, esta de la foto. Entonces, sumados bueno, atienden cerca de 1 millón de personas que sensibiliza a esas personas, se proponen diálogos sobre la amenaza de las tortugas marinas, en fin. Este gráfico muestra más o menos cómo funciona. Una estrategia que adoptamos ha sido algo medio orgánico que fue surgiendo de nuestra práctica
Entonces, en las comunidades donde no había turismo, empezamos a producir mercancías que después iban para las comunidades donde había turismo. Y eso aporta lo que sería el lucro, ¿no?, de una institución. Somos una institución sin ánimos financieros, pero es algo que tenemos para invertir para la investigación, la inclusión social. Bueno, 70% de los recursos que disponemos para invertir en conservación viene de ese programa, ¿no?, de ese tipo socioproductivo. Y la conquista más grande que tenemos es esa, ¿no? El uso no letal de la tortuga dejó de existir, las personas ya no se alimentan de las tortugas marinas, pues, quizá haya alguna excepción, pero de modo general no se alimentan de las tortugas, pero consiguen hacer uso del resultado de eso, ¿no? Cuando conservamos la tortuga, conservamos el ambiente de la tortuga, conseguimos conservar todo. Y bueno, han sido más de 40 millones de tortuguitas mantenidas, que han sido protegidas. Hay comunidades que no veían más tortuguitas yendo al mar y eso ha cambiado estos últimos 40 años. Estamos presentes en más de 1.100 kilómetros de playa donde ocurren desovas, ¿no? Y más de 23.000 nidos son protegidos todos los años. O sea, las tortugas consiguen desovar, las tortuguitas consiguen llegar al mar y esto es un gráfico que consigue mostrar estos resultados crecientes. Bueno, es básicamente eso. Ha sido un gusto para mí hablar sobre el proyecto Tamar y me gustaría ahora, me cabe presentar el próximo ponente y bueno, como estoy aquí ahora con la presentación, no sé cómo lo hago. Tengo que salir aquí de la presentación. Pero invito a Igor Cruz ahora, que es aquí de Bahía, profesor de la Universidad Federal, doctor especialista en ecología y evolución. Va a hablar un poco también sobre los corales de Bahía y de Santos, de Brasil. Igor, usted tiene la palabra. Bueno, voy a tratar un poco de cómo vienen sufriendo así, en ese periodo antropoceno. Empezando, creo que es importante definir qué es los arrecifes de corales. Son estas estructuras que forman esta estructura de rocas, llamados arrecifes de corales. Esta estructura de rocas es formada por organismos vivos, entonces los corales crecen. Generalmente el crecimiento es muy lento, con excepción de algunos tipos de corales, pero los macizos crecen algunos milímetros por año, de 2 a 8 milímetros por año, es menos de 1 centímetro. Y aquí tenemos una foto de la parte de encima de un recife y vemos una colonia que forma parte de una estructura rocosa de recife. Y aquí estos organismos, cuando mueren, esa estructura rocosa sirve de sustrato, sirve como un local para que otros organismos puedan aceptar y crecer en ese local. Sirve de hábitat para otros organismos, incluso para otros corales. Aquí tenemos 2 fotos de corales creciendo en el recife. Entonces, esos organismos van creciendo y así se forma la estructura rocosa, que es el ecosistema del recife. ¿Y por qué estos ecosistemas son importantes? Bueno, además de ellos tener alta biodiversidad, podemos encontrar también 25% de las especies de peces de todos los océanos de recife. Aparentemente, 25% no parece tanto así, pero cuando lo ponemos en la perspectiva de la proporción, que es menos de 1% de la superficie de los océanos,
mucho menos, ¿no? 0,2% aproximadamente son recifes de corales y encuentras toda esa diversidad en ese 0,2%. Entonces eso ya pasa a ser algo muy representativo. Claro que ni todas estas especies ocurren apenas en los recifes, pero todas ellas usan esos ambientes de recifes y muchas de ellas dependen de ese ecosistema. Y además de la cuestión de la biodiversidad, también es importante para nosotros porque nos aporta varios servicios ecosistémicos como alimento por la pesca, turismo. Muchos lugares turísticos en Brasil están asociados a los recifes, como Trancoso, Porto de Galinhas y otros muchos lugares turísticos, destinos turísticos en nuestro país. También aporta protección de la costa, ¿no? Entonces las ondas, ellas rompen en los recifes y disipa esa energía y esa energía no llega a la playa, reduciendo el efecto de la erosión en la playa. Entonces, con cierta frecuencia no vemos problema de erosión costera en áreas que tienen recife de corales. Es menos común que en áreas que no poseen ese tipo de ecosistema. También aporta una serie de sustancias en los organismos que están en esos recifes, una serie de sustancias para defensa, incluso antibacteriana, fungicida. Todo eso tiene importancia para la industria y para la medicina. Entonces, muchos medicamentos vienen de organismos de recifes de corales. Y entre varias otras importancias como religiosas, incluso para algunos pueblos, pero eso ya de parte de Indonesia, por ejemplo. ¿En qué condiciones vamos a encontrar recifes de corales? Vamos a encontrarlos en aguas claras, aguas transparentes y en aguas calientes y con baja disponibilidad de nutrientes. Y también encontramos recifes en condiciones no muy ideales, en aquel limiar, aquel límite de la posibilidad de subsistencia. Él está fuera de la condición ideal. Ese recife que crece fuera de la condición ideal es llamado de recife de corales marginales. Ellos viven al margen de la condición del límite de su existencia. Y ese es el caso, los recifes, esos marginales, son postulados como más resistentes a los efectos, a los impactos que los recifes en condiciones óptimas, porque son más fuertes, ¿no? Porque consiguen sobrevivir en esas condiciones, consiguen soportar más variación, más impacto que las especies que tienen de aquella condición específica para sobrevivir. Bueno, por lo menos eso es lo postulado. Y en Brasil, nuestros recifes son en condición marginales. Eso con respecto a la transparencia. Nuestra plataforma continental es estrecha, tiene muchos ríos, entonces acaba que el agua aquí es un poco más turbia que en otros lugares del mundo. En consecuencia de eso, tenemos una diversidad un poco más pequeña que de Caribe, del Indo-Pacífico, pero a pesar de eso, tenemos la biodiversidad más grande del Atlántico Sur y tenemos un alto grado de endemismos, corales, peces, moluscos. Todos esos grupos presentan especies que solo ocurren aquí en Brasil. ¿Y cómo estudiamos esos ambientes? Hacemos la colecta de datos primarios, midiendo las condiciones en los recifes de corales. También sacamos datos de biografía, ¿no? De estudios científicos, y hacemos algunos experimentos manipulativos para ver cómo se comportan esos organismos en determinadas condiciones. ¿Y qué observamos en estos estudios?
Este es un índice de salud ambiental y como mayor sea el valor, más degradado está el recife, y las condiciones de degradación llevan a un fenómeno que llamamos de cambio de fase. Entonces, el recife le hace falta corales para ser formado y para mantenerse, pero cuando recibe un impacto muy grande, en la condición más extrema de ellos, lleva a un cambio en los organismos que ocurren en ese recife. Entonces perdemos los recifes de corales y organismos que no construyen recifes pasan a ocupar ese ambiente. Entonces encontramos cambio de fase para el dominio del dominio de Zotidio, que es un organismo relativamente próximo a los corales, pero no depositan esqueleto calcáreo, entonces no ayuda en la construcción del recife. Entonces vimos que cerca del 30% de los recifes estaban dominados por macroalgas y cerca del 16% estaban dominados de zotidios, que son cerca de 46% de los recifes estudiados en esa situación. Y vimos también, observamos a partir de eso que los recifes marginales, diferente de lo que era postulado, eran más resistentes que los recifes en condiciones óptimas, que eso estaba equivocado. Constatamos que eso era al revés, son más sensibles. Ellos son más resistentes cuando hablamos de cambios climáticos, ondas de calor, a pesar de que esa resistencia no se traduzca, no llegue a representar inmunidad. Los recifes sufren con las ondas de calor. Hubo 2 ondas de calor muy altas que tuvimos en 2019 y otra en 2020, y una de las especies más atingidas fue Amylecora, que presentó, que apareció en la presentación de Roberto. Bueno, cuando observamos lo que está relacionado en este mapa de cambio de fase de macroalga, en la izquierda y en la derecha para el zotidio, observamos que las áreas urbanas, el tamaño de las áreas urbanas, la proximidad de la costa, la presencia de cantarillas, bueno, está relacionada a ese cambio de fases, hace con que que haya ese cambio muy rápido, acelera el crecimiento de esas algas. Y para los zotidios observamos que estaban relacionadas a ciudades con más de 100.000 habitantes, a áreas donde ocurría el dragaje de puertos y superficies urbanizadas. O sea, todos esos problemas son impactos locales, impactos que ocurren en un aspecto más restricto, pero que viene generando muchos problemas y viene modificando nuestros recifes de corales. ¿Y qué podemos hacer para intentar conservar y garantizar la supervivencia de nuestros recifes? Lo primero es identificar y remover o mitigar los impactos locales. Esos impactos que son descritos, obviamente no tenemos cómo remover, eliminar todos los impactos, pero muchos de ellos pueden por lo menos mitigar. Otra acción que podemos hacer para proteger nuestros recifes es la creación de unidades de conservación en locales que tienen relevancia ecológica y que sería para desarrollar la tecnología de restauración para arrecifes marginales. Nuestros arrecifes son bastante distintos de los arrecifes del Caribe y del Indo-Pacífico. Tenemos una especie de coral de fuego ramificada que está en otro grupo de usuario que está para estos aractíneos y que no exactamente es el mismo tipo de organismo que vamos a encontrar
en esta parte ramificada, en el Caribe y en el Pacífico. Y la gran parte de los trabajos de restauración de Caribe en el Pacífico que están por los corales ramificados. Es decir, lo que hace más ese papel, más o menos, es lo que está restricto a las zonas más superficiales y en las áreas un poco más profundizadas que tenemos corales más macizos. Entonces, una de las cosas que vemos y que desarrollamos es que está como estudio piloto para probar la utilización de una metodología que trae esta fragmentación, que esperamos que la tasa de crecimiento en el coral, cuando él es danificado y empieza a recuperarse, la tasa de crecimiento de él pasa a incrementarse. Entonces esperamos que esta técnica funcionando, de hecho, podamos tener y podamos aportar para esta restauración de los arrecifes brasileños, principalmente de las especies más macizas. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Igor, por su ponencia. Felicitaciones por el trabajo. Invito en este momento a la profesora Janine Pereira y también de UFBA, doctora en escenografía. Oceanografía, por favor, Janine. Tiene la palabra. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación del Instituto Cervantes Salvador. El Instituto Cervantes Recife es un honor a este curso de oceanografía participar de este evento y quisiera enseñarles un poco de nuestro trabajo. Un momento, por favor, para que yo pueda seleccionar la presentación. Permiso. Voy a hablarles un poco de la red de modelado y observación oceanográfica. Una vez más, en la parte de oceanografía física de las variables físicas de los océanos, esta red en participación con distintas instituciones, con UFBA, UFRJ, Petrobras, Marina de Brasil. Y el objetivo de esta red es realizar investigaciones y desarrollo tecnológico en oceanografía física con el enfoque en el Atlántico Sur y en las regiones a lo largo de la costa brasileña con el objetivo de uso sostenible de los recursos marinos. La red de modelado es una iniciativa brasileña en oceanografía operativa y en las áreas de acción que son las generaciones de base, electrodinámicas, previsión de corto periodo sobre el océano y la utilización de modelos numéricos de circulación oceánica con la asimilación de datos y también de recogida de datos observativos. Hablando un poco de la estructura de la REMO, la parte de desarrollo científico y tecnológico es en las universidades y en los centros de Marina, el CEMPS de Marina de Brasil, que desarrollan el modelado regional, el modelado de cuenca de larga escala, con la asimilación de datos, productos de satélites que también son utilizados como temperatura de la superficie del mar, la altura de la superficie del mar, y el apoyo a los programas y observaciones. Y programas de componentes que están conectados a Marina de Brasil y a los resultados que son posibles de ser encontrados en el portal de Remo, previsiones y simulaciones, las bases hidrodinámicas que son simulaciones de largo periodo y capacitación y entrenamiento de recursos humanos. Esa diapositiva enseña que desde 2007, cuando ha sido el inicio de la creación de esta red, hasta 2021, ya tenemos 83 trabajos concluidos entre monografías, disertaciones de maestría, tesis de doctorado y trabajos de postdoc. Y 20 en curso. Esta foto enseña el encuentro científico en 2008
con la participación de varios investigadores. Estaba yo aquí en 2008, bastante más joven en la época. Y bueno, durante todo este periodo de 2007 a 2021 fueron 73 publicaciones, de las que están en revistas científicas con la red REMO, que participa del directorio de los grupos de investigación de CNPq en Brasil. Entonces, aquí son algunas fechas, no voy a mencionar todas, porque pero son importantes dejar registrada para quien tenga interés para mirar con más cuidado y calma. Entonces, la red REMO fue creada en 2007. Otra fecha importante es que tenemos que en 2012 se creó el sistema de asimilación de datos de la REMO, que se llama de Rodas. Y en 2019, en la conclusión del análisis de 11 años, y en 2020, el lanzamiento de la primera boya de agua profundizada por Marina y Petrobras. Voy a enseñarles también un poco de esto. Y la principal región de interés es la meta área 5 de subregiones en la costa brasileña, del norte hasta el sur. Y quisiera hablar un poco de las estrategias de modelado. Entonces, el modelo de circulación oceánico es un modelo de coordenada híbrida, es llamado de HYPON. Y el modelo HYPON, él está acoplado al sistema de asimilación de datos, RODAS, el nombre. Y en esta región tenemos dos espacios de 1,12 avos, que de 2.345 kilómetros, y una reja que es más pequeña de 1,24, cercana acá a la costa de Brasil. Cuando tenemos este HYCON más rodas, tenemos un modelo oceánico más sistema de asimilación de datos. Recuerden que en este modelado del océano tenemos la consideración de toda la columna de agua, que también tenemos una columna de agua que está dividida en 32 capas, que tenemos que observar el océano en 4 de él, en la latitud, longitud y profundidad, como está variando en el tiempo. Entonces, el HYCON más roda puede asimilar la temperatura de la superficie del mar, la altura de la superficie del mar, la anomalía de esta altura de la superficie del mar, y también perfiles de temperaturas y salubridad. Y son perfiles a lo largo de la columna de agua. Los resultados están a disposición aquí en este espacio. Es este arremo del modelo operativo de Marina Brasil. En el sitio de Marina se puede observar los resultados. Es decir, allá tenemos un modelo atmosférico, Cosmo, el modelo de olas y el modelo oceánico, HYCON. Voy a enseñarles un poco el modelo de olas y el modelo HYCON. Aquí en esta imagen enseña la costa de Brasil. En colores tenemos la temperatura de la superficie del mar y las saetas que están para las corrientes de superficie. En este caso, en esta imagen, tenemos la corriente de superficie, pero podemos ver toda la circulación de subsuperficie también. Esta imagen ha sido para el 16 de octubre, para sábado, cuando estaba haciendo yo este armado de la presentación, pero en el sitio ustedes pueden ya observar la previsión para mañana, que sería una previsión de las corrientes oceánicas de las 72 horas. También podemos observar que en esta escala de colores, las temperaturas de más colores fríos, en tono de azul, en torno de 15 grados para la región del sur de Brasil, y en rumbo al noreste, la latitud de Salvador, tenemos este color rojo que indicaría la temperatura de la superficie del mar con valores en alrededor de 28 grados Celsius. Y tenemos una estructura muy importante e interesante porque surge en este día y que es un voting, es antihorario y de núcleo frío, y conseguimos observar este núcleo frío, los colores azules
y aquí alrededor está el color verde. Es alrededor de 21 grados. 21 grados. Y la ascensión predominante de la corriente de Brasil, que está del talud y que va entre la costa continental y el talud para el sentido del sur, la corriente de Brasil en el sentido para el sur. En esta imagen podemos observar el modelo de olas, la previsión del modelo de olas. Entonces podemos observar la altura y el rumbo de la ola aquí en la región de la costa brasileña. Los colores nos enseñan la altura. Aquí que podemos entonces tener el color, la escala de colores que se incrementa para el azul. Este día, el 16 de octubre, la previsión de olas allá en sur de Santa Catarina, en norte del Rio Grande do Sul, en torno de 3 metros y que ya está para 1,5 metros. Y las setas que son el rumbo desde donde vienen estas olas. Otro producto o resultado se llama Sistema de Previsión de Corrientes de Marea en Aguas Más Llanas y que está a disposición, es otra dirección en el sitio de Marina. Este está específicos para las regiones de Bahía de Guanabara, Bahía de Sepetiba de Isla Grande. Es una aplicación que está a disposición para estos smartphones o teléfonos inteligentes y tabletas, donde tenemos las regiones. Los colores aquí nos enseñan la intensidad de la corriente. En este canal tenemos grandes intensidades de la corriente, que es lo que nos enseña también en esta imagen, cuando nos enseña los vectores en el tono de rojo y que incrementa la intensidad de la corriente. Entonces tenemos el componente que es meridional de la velocidad. En la parte de observacional, tenemos el año pasado, en 2020, se lanzó este flotador escenográfico que fue desarrollada con tecnología brasileña, que ha sido enviada por Marina Petrobras cerca de la plataforma de petróleo de la cuenca de Santos en profundidad de 2.200 metros. Y como resultado del modelo de remo de Marina, que ayudó para la situación de contingencia para mitigar e investigar el derrame de aceite que estaba en la costa del noreste brasileño en 2019. Estos son resultados de las corrientes de superficie, una simulación que se hizo en agosto y septiembre de 2019. Entonces, aquí nos enseña una animación del modelo HICOM con 9 kilómetros de resolución horizontal y los colores nos enseña el tono de azul más fuerte con la intensidad de la corriente y podemos observar la parte predominante de la corriente surecuatorial que cuando llega a la costa de Brasil, que está entre la latitud, entre Salvador y Natal, es como 10 grados sur y está una bifurcación de esta corriente, que para el norte tenemos el ramo de la subcorriente norte de Brasil, que después se intensifica en la corriente norte de Brasil, que sería donde estamos enseñándoles la estratificación de esta corriente para el norte, la corriente norte de Brasil, y el ramo para el sur, que está la corriente de Brasil, la latitud de Salvador, que está la corriente que está embrionaria, es el inicio de la corriente de Brasil. Y está la imagen que nos enseña algunas manchas de aceite que ocurrieron en el noreste brasileño y que está para el accidente de derrame de aceite de 2019. Entonces, muchas gracias por la atención y por la oportunidad de poder enseñarles un poco de nuestro trabajo. Y aquí seguimos con el contacto de todo el equipo de Remo también y nuestro sitio. Muchas gracias. Gracias, Janine, por su habla y felicitaciones por el trabajo. Bueno, me conviene hacer este cierre y tenemos la verdad, algunos mensajes, muchos mensajes de las personas que nos siguen
y voy a hablar el nombre de algunas personas: Eduardo Galleno, Manuel Esteves, José Garrido, Cristina Castro, Aline Pereira, algunas otras tantas personas que están elogiando la iniciativa, las ponencias. Y bueno, yo para concluir esta iniciativa, que de hecho ha sido sensacional, quisiera incluso hacer mías las palabras de esas personas que nos han aportado con sus ponencias y colocaciones. Después de 500 años de este ciclo de navegación, de esta evolución de la ciencia que ha sido la psiconavegación, ¿cuántos retos tenemos por delante? ¿Cómo que cambió la relación nuestra con el océano? ¿Cómo ha cambiado la relación nuestra con el medio ambiente? Y que hoy día no tenemos más que dominar, tenemos que entender cómo pasar a vivir con armonía con él. Entonces, voy a hablar un poco de Tamar y voy a hablarles también, y pido que los ponentes puedan concluir un poco. Y creemos que es posible, sí, el desarrollo urbano, es posible, sí, mantener playas adecuadas para que las personas puedan pasear por la noche y las tortugas también puedan hacer sus proliferaciones. También tenemos que pensar que las personas también tienen el uso de la pesca, pero las tortugas también tienen sus ciclos biológicos y que mantengan sus culturas. Pero también tenemos que conseguir recibir el turismo y la relación con la naturaleza de modo armónico. Y que son, por supuesto, básicamente nuestro trabajo al diario, que está siempre amparado por la ciencia y los resultados de las investigaciones, que, como yo les mencioné en mi presentación, traer un poco de las directrices para el desarrollo de nuestro trabajo. Entonces, quisiera... En verdad es que estoy un poco que improvisando, pero puedo entonces compartir la pantalla con mis colegas para que ellos también puedan finalizar esta noche expresando lo que ellos entienden y cómo conseguimos decir, no voy a decir más de 500 años, porque es mucho tiempo, estamos hablando de medidas urgentes, estamos hablando de conservación, y tenemos este modelado que trae mucho eso de las respuestas, y que es impresionante el trabajo de investigación buscando alternativas para buscar estas respuestas. ¿Cómo ven ustedes eso y cómo ven los próximos años y qué podemos entonces hacer? ¿De qué modo podemos conseguir seguir aportando con este escenario? Bueno, de hecho voy a hablarles un poco como instituto, y me parece que uno de los puntos prioritarios es justo esta unión de esfuerzos entre la universidad, los investigadores, ciencia, que me parece que tenemos que tratar de la importancia de datos, que no solamente son datos, sino de cómo podemos trabajar estos datos, y la importancia de los sentidos de la profesora Janine y profesor Igor. Pero lo ideal es que podamos hacer esta junción de esfuerzos. Es decir, me parece que estoy aquí un poco que representando la iniciativa privada, y con su papel también fundamental, social y ambiental. Y con esto está la academia hablando de concienciación de población. Me parece que Igor ha mencionado bastante de esto también en su presentación, de desarrollo del turismo sin este mínimo de impacto ambiental, que podamos lograrlo. Y me parece que este mensaje es para que podamos mirar, para que cada uno pueda hacer su parte como persona física, natural, como empresa, como sociedad, y para que podamos ampliar el impacto de esta manera. Muchas gracias. Igor, ¿quieres seguir? Sí, bueno, solo una parte de una cosa que quisiera añadir es que me parece que muchas veces cuando hablamos de conservación y producción del medio ambiente, estamos hablando quizá de proteger algo que está lejos de nosotros, que está muy separado de nosotros. Sin embargo, la lógica no es esta, si miramos bien, porque usamos estos recursos, los necesitamos, y que necesitamos hacer el uso sostenible, digo, del usarlo con más conciencia para que podamos mantener la pesca, el turismo, y que son varios los casos de situaciones donde el local se quedó muy
amplio y se incrementó la cantidad de hoteles y personas que lo visitan. Y si no me equivoco, está Cancún, que tuvo este problema también y que empezó a perder lo que atraía el turista. Y locales fueron precisos ser reducidos o cerrados después, por supuesto, por una pérdida de los turistas y que se redujo esto. Entonces, por esto se redujo esto. Y cuando hablamos de conservación, hablamos de conservar lo que usamos y que precisamos. No es, por ejemplo, es conservar algo, preservar algo que está en otra parte que no vemos y que solo vemos cuando hacemos un viaje. No, son cuestiones que usamos diariamente, al diario. Eso es todo. Gracias. Sí, de hecho. Janine, ¿quieres hablar un poco? Sí, quisiera complementar el habla de Renata y del profesor Igor de tratar de la cuestión de la década de los océanos, que son muy importantes en esta agenda de las Naciones Unidas que aprobó la década hasta 2030 para el desarrollo sostenible y que se estableció estos objetivos del desarrollo sostenible, los ODS. Y que hasta 2030, entonces todos los países deben alcanzar este objetivo. Y el objetivo 14 principalmente, que es la vida en el agua, que tiene el objetivo de preservar estos océanos, mares y recursos marinos. Y muchas gracias. Bueno, con el habla de ustedes finalizamos este evento. Ha sido muy bueno participar y poder moderarlo. Y agradezco una vez más al Instituto Cervantes en nombre de Rosa y de Daniel. Y estoy a la disposición para futuros eventos. Muchas gracias. Estou à disposição para futuros eventos. Muchísimas gracias. Muito obrigada. Muito obrigada a todos os participantes, muito obrigada a Gonçalo, a Janine, a professor Igor, e muito obrigada a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada pela exposição. No sé si había alguna pregunta del público. Não sei se tinha alguma pergunta do público. Gonçalo, tem alguma pergunta do público para alguns dos participantes ou perguntas gerais que nós podemos então resolver ou responder? Temos tempo ainda? Igor, Nós temos poucas perguntas, na verdade, algumas observações. Para o professor Igor. Para o professor Igor, hablaste de las unidades de conservação durante a sua apresentação. Espanhol aqui. Você falou em vários pontos e Brasil tem poucas unidades. Como ves esto? Es que, a ver, estas unidades de conservación son siempre un punto de conflicto, ¿no? Que tienen el interés de los pescadores, está el interés de los pescadores, está el interés de los conservadores, y eso que vemos en la academia, que sería lo ideal, que sería una red de conservación de tamaños menores, es decir, tenemos pocas unidades de conservación de uso restricto em grandes áreas. Muitas vezes isso não funciona como uma rede. E o que a gente vê em alguns casos é que também isso também está mal distribuído em termos biogeográficos. Então, tem algumas feições, alguns tipos de ecossistema, algumas regiões de ecossistemas que não estão contemplados com unidades de conservação. Se a gente colocar em unidade de conservação área de proteção ambiental, na verdade a gente representa bem tudo e a gente tem até uma grande área em APAs. O problema é que essas APAs nem sempre atingem o seu objetivo. Uma das poucas exceções é a APA dos corais entre Pernambuco e Alagoas, onde o pessoal faz um trabalho excelente lá na região.
mas com muita frequência as APAs, elas ainda não... Aqui na Bahia mesmo, a gente tem muita APA que não tem nem plano gestor ainda. Então, o que eu gostaria de ver seria algumas unidades menores feitas em concordância com as comunidades pesqueiras, né? Eles precisam concordar com a criação dessas unidades, senão não adianta. E feito em forma de rede. Isso seria o ideal, ao meu ver. Né? Obrigado, Igor. Acho que para a doutora Janine, tem uma pergunta. Como as correntes marinhas afetam os ecossistemas do Nordeste, de maneira geral, né? Você consegue responder? Oi, Jéssica, a tradução não está saindo. Agora foi. Uma pergunta bem geral, mas uma forma, né, de estar afetando a temperatura, uma variável física do oceano. Então, o aumento, né, da temperatura global, né, já é previsto pelo IPCC, que é o relatório do painel intergovernamental. Então, já tem previsões um pouco otimistas e pessimistas, né? Quer dizer, somos optimistas y pesimistas, pero tenemos este real y pesimista. Y con el incremento de la temperatura global, de la temperatura del aire, tendremos una consecuencia de la temperatura de la superficie del océano, y esto puede ya causar esta solidificación de las aguas, y está el personal de la oceanografía clínica que está investigando esta área de acidificación, la disminución del pH, y además de eso, este océano es un sumidero de CO2, del gas carbónico, y con el incremento de la temperatura va a haber un poco de esta disminución del sumidero de CO2. Está todo conectado, es decir, esto afecta, sí, los ecosistemas de un modo general. ¿Verdad? Bueno, hay otra pregunta más que tenemos aquí que es medio genérica. ¿Cómo podemos educar y concienciar nuestros hijos en esta preservación del medio ambiente? Y que no sé si alguien quiere contestar, y si alguien quiere, entonces Renata quiere hablar. Bueno, queremos aprovechar que no es una pregunta muy técnica y que soy de la comunicación social, entonces soy de este campo, no soy de la academia, y la cuestión de concientización, y que podemos entonces mencionar de los hijos, y que somos mucho más de lo que accionamos, de lo que podemos hablar, y me parece que hay pequeñas cosas que podemos hacer dentro de la casa, intentar reducir, por ejemplo, el uso de plásticos. Aquí estamos empezando a pensar en el caso aquí de casa, cambiar el champú de las botellas plásticas para un jabón en barra. Entonces, yo vi que había una traba en un champú que he comprado, pero yo pensé, ¿para qué hay esta pieza de plástico? Solo podría haber un sistema de rodar, de girar la tapa y poder entonces cerrar. Entonces hicimos en el instituto este libro de colorear que trae mucho esta intención de concienciación de los pequeños ya de la importancia. Eso me parece que es lo que tenemos que pensar, llevar ya a las unidades de conservación en parques ecológicos cerca de la casa y poder intentar cambiar ya por nosotros mismos, porque yo pienso que el ser humano es un problema y está en el ser humano la solución. La generación de nuestros hijos van a sufrir todas las consecuencias o son los agentes de cambio. ¿Cómo queremos hacer frente a eso? Esto me parece que es fundamental. De hecho, eso es todo. Y los museos de trabajo, Tamar, trabaja con esta concienciación ambiental, y me parece que esto fue a un punto que es central de la cosa, el ejemplo y experiencias. Entonces, si podemos ofrecer con que ellos puedan tener experiencias de relaciones armoniosas con el ambiente,
trayendo estos ejemplos buenos. De hecho, me parece que los resultados para la educación, para concienciación, para esa acción de conciencia es bastante importante, es bastante significativo. No sé si tengo más tiempo para más preguntas, preguntas que el equipo de la organización. Tengo uma pergunta Entonces, tengo una pregunta técnica para los que trabajan. Me parece que sería para Igor, me parece. Las reduces y algas marinas son indicadores que pueden ser de calidad de las aguas, del océano y de los mares. Sí, pueden. Pero eso no es tan sencillo así. Tenemos condiciones naturales tenemos muchas algas. Tenemos condiciones de las que esta gran cantidad de alga puede estar indicando a un proceso de contaminación, probablemente. Y aquí en Noreste, donde las aguas son un poco más calientes y tienen menos nutrientes libres, es común para las que reciben, que tienen arrecifes y que tienen áreas de rocas, es común que tengamos una cantidad grande de algas verdes y que están para los que reciben estos alcantarillados, estos desechos. Y que tenemos a veces un río que está a la costa del continente y que influencia aquella playa, por ejemplo. En un arrecife de corales esto también está. Y en muchos casos es un indicador de contaminación. Entonces, lo mismo para las aguas vivas. Hay algunos estudios que son más pesimistas, que hablan de que podemos entonces pescar tantos los océanos que si queremos y sabemos de aguas vivas en ellos. Entonces, esperamos que esto no llegue a este nivel. No siempre la presencia de agua viva significará algo malo. En verdad, es un recuerdo mío que tengo yo, que había mucha agua viva en la cuenca de los Andes y que actualmente no vemos tanto. No sé qué ha pasado. Poco probable me parece que el agua esté más limpia que antes, hasta hace 30 años o 40 años, qué sé yo. Pero yo me acuerdo de coger o agarrar un barco en estas aguas vivas que estaban allí y estaban allá en estos paseos que hacíamos y hacemos este trabajo de campo y no las vemos más. Y entonces las cosas no son lineares, diría, y que, no sé, tenemos un estándar y el problema generalmente es cuando este estándar cambia. Si hay un local que no hay alga y que de repente surgen algas, puede ser un problema, o al revés, si había alga y no hay más, porque el agua está caliente y como ya hay algunos relatos de una aplicalización de las Islas Canarias y algunos otros locales que el agua está calentándose y el agua y las algas ya no están más allá. Es decir, es una variable de situación para situación. Gracias, Igor. También tengo este recuerdo de haber muchas aguas vivas y hoy, de hecho, no vemos más tantas. Yo creo que es complicado, pero bueno. Hay una pregunta más, si tengo tiempo todavía, de Siriuri, que me pregunta, es una pregunta amplia, ¿de qué medida voy a traducir estas medidas de acción de conservación están, diría, puestas, están desarrolladas en el mundo y en América Latina especialmente? A ver, ¿alguien quisiera hacer su aporte con la respuesta? Renata, ¿quieres del área de comunicación? ¿Quieres hablar algo? Solo repite, por favor, es que perdí el inicio, por favor. ¿En qué medida las acciones de la conservación están siendo promocionadas en el mundo de modo general y especialmente en América Latina? Veo
una movilización internacional muy significativa, creo que en Europa, muy fuerte, y ahora en América Latina, no sé, pero como no tenemos Iberdrola, no tiene fuera de Brasil negocios, y pasa que no es una región que tenemos una interacción y un conocimiento. Entonces, no sé si Janine o Igor tienen interacción con otros países de América Latina para entender los avances, pero de hecho no conozco estas iniciativas que se conducen aquí en nuestro continente. Bueno, puedo aportar un poco también. De modo general, aquí en Brasil, tenemos importantes iniciativas para la conservación marina. Tenemos proyectos importantes como Tamar, el trabajo que ustedes desarrollan para la conservación, está Coral Vivo en sur de Bahía. Hay proyectos importantes, Baleia Franca, Peixe Boi Marinho. Hay varias otras conservaciones marinas que tenemos, estas acciones de conservaciones que podrían tener un involucramiento más grande por las ciudades. Podría haber, ¿no? De hecho, cosas que tienen que ser mejoradas en Brasil, pero de modo lo vemos, pero de modo creciente. Y de la misma manera en Uruguay, hay proyectos que trabajan con tortugas marinas también, en Argentina. Es decir, la profesora Janine mencionó de la red, la que está integrada. Hay varias iniciativas, sí. Y por supuesto que la cuestión financiera es un problema para América Latina en su totalidad. Entonces, financiación es importante. No es fácil promocionar la conservación sin que hablemos de un apoyo financiero. Y los retos son grandes, de hecho. Pero vamos movilizándonos, o sea, no estamos parados en relación con esto. Entonces, mais uma pergunta. ¿hay pregunta más? Sí, hay una pregunta más. Aquí es relacionada a la tortuga marina. No. Espera, las tortugas. A ver. A pergunta relacionada. Sí, la pregunta está relacionada al cambio climático de las tortugas marinas, que se incrementó o disminuyó el número de huevos que están en las playas. Bueno, las tortugas marinas son animales que son contemporáneos de los dinosaurios prácticamente, y no las mismas especies, pero supervivieron a varias crisis mundiales de temperaturas de baja temperatura y llegaron hasta hoy. Entonces, ellas probablemente tienen mecanismos de adaptación para ello. Entonces, lo que pasa es que hoy tenemos la ocupación del litoral. Eso cambia el escenario. Probablemente no va a incrementar o disminuir el número de huevos que ponen ellas, sino que la temperatura de la arena que va a determinar el sexo de los cachorritos. Entonces, es la propuesta del mantenimiento de la razón sexual de la población. Es decir, que si hay más calor, van a nacer más hembras. Y este sí es un problema, que no sabemos todavía lo que sería la consecuencia. Hay varios estudios que trabajan en cooperación de instituciones para intentar entender cómo esto está pasando para el impacto de los cambios climáticos. ¿Alguien quiere hablar algo? ¿No? Para que estamos ya un poco fuera de tiempo, ¿no? Pero quería agradecer principalmente a la empresa Neoenergía, la empresa Iberdrola, por el apoyo de este conjunto de actividades que se van a desarrollar en 8 institutos Cervantes, como hemos comentado anteriormente, ¿no? En todo el mundo. La presentación de este proyecto del Instituto Cervantes en Iberdrola va a ser realizada la semana que viene, el día 26, en la sede central del Instituto Cervantes, a la que todos están invitados, por supuesto. Y también quería agradecer. También el día 23, un workshop central, e todos estão convidados também. Eu gostaria de agradecer à Universidade Federal da Bahia pela sua participação e, obviamente, pelo projeto da Fundação Projeto Tamar, pela sua contribuição para este evento
Então, muito obrigada a todos. E vamos, então, vou deixar aqui como um projeto também especial que tem o Projeto Tamar, que trata de assuntos relacionados com a biodiversidade, com os animais. Para poder finalizar este evento, vamos, então, passar um vídeo desta parte do projeto, dessa trilha sonora do projeto. Então, muito obrigada e esperamos vocês no próximo evento. Muito obrigada. Olá pessoal, estamos aqui no Projeto Tamar, na Praia do Forte, na Bahia. Meu nome é Mazinho. Eu queria convidar você agora para conhecer o Projeto Tamar de maneira bem legal. Vamos lá? O Projeto Tamar ele foi fundado em 1980. Resultado de uma expedição que os estudantes de oceanografia fizeram para a ilha de Otó das Rocas. Ali eles presenciaram a matança intensa de tartarugas marinhas e a partir dessa denúncia começou a história da conservação marinha no Brasil. A missão do Projeto Tamar é proteger as tartarugas marinhas que estão ameaçadas de extinção. Das 7 espécies de tartarugas que existem no mundo, 5 ocorrem no litoral brasileiro. E o Tamar tem ações em áreas de alimentação, de reprodução e de importante fluxo turístico. Os estudantes, com pouquíssimos recursos e sem patrocínio, fizeram uma viagem que durou 2 anos, do norte ao sul do país, identificando as principais áreas de desova e de alimentação de tartarugas marinhas. E debaixo desse farol foi construído o primeiro Projeto Tamar. O Projeto Tamar proporciona 1.900 oportunidades de trabalho, a maioria são pescadores e seus familiares. As pessoas entenderam que a tartaruga marinha ela vale muito mais viva do que morta. Salvamos apenas uma geração de tartarugas. Elas estão em recuperação e a segunda geração está voltando. E quer saber como pode ajudar nesse projeto de conservação? Conheça nosso centro de visitantes, visite nossas lojas, curta nossas redes sociais, participe do nosso movimento musical Tamariá. Embarque nessa aventura, seja você também parte da nossa história. Está na lista de animais criticamente ameaçados de extinção. E olha, dá um close na carapaça dela. Olha que coisa bonita, diga aí. Mesmo com mais de 35 anos de trabalho, as tartarugas marinhas ainda sofrem risco de extinção. As ameaças estão aí, são diretas e vivas. Vou citar aqui algumas para vocês. A pesca, com redes, com anzóis, luzes nas praias, a fotopoluição, trânsito de veículo, quadriciclo em área de desova. Ou seja, as ameaças ainda estão aí. E diariamente ainda encontramos nossas tartarugas marinhas mortas por todo o litoral brasileiro. Essa tartaruga oliva foi vítima da pesca. A equipe do Tamar encontrou ela afogada e o resultado do afogamento é que ela perdeu o movimento da sua nadadeira. Estamos aqui com a doutora Thaís, veterinária, que vai contar um pouco para a gente aqui sobre essa tartaruga. O que aconteceu com ela, doutora? Essa cabeçuda, um animal jovem, foi encontrada boiando na ilha de Taparica, né, e foi resgatada por um pescador. Esse foi um animal que interagiu com a pesca, que é a principal ameaça à saúde das tartarugas marinhas. A gente recebe, né, tartarugas doentes de todo o litoral. Então a gente tem bastante animais amputados, afogados, pneumonias em decorrência desses afogamentos. Aí o que é que a gente faz? A gente vai tratar esses animais e devolver ele para a natureza. Ele vai voltar para o mar e as informações que a gente consegue obter com cada indivíduo vai nos apoiar para as ações de conservação, para a gente ter um panorama do que está acontecendo nessa área, né? Assim como os animais que encalham mortos. Tudo isso vai gerar informação que vai apoiar as estratégias de conservação que a gente utiliza, que o Tamar utiliza. Então parece um hospital, né, doutora? Volta e meia, chega uma ambulância aí, uma sirene. Na verdade é o nosso jipe que traz as tartarugas da praia ou
elas são encaminhadas pelos pescadores. Esse laboratório é onde a gente realiza os tratamentos, as reabilitações das tartarugas que encalham o nosso litoral. Também a gente realiza ali na salinha do lado as necrópsias, que são o estudo, né, dos animais mortos, que é de extrema importância também, como eu falei, para a conservação. E, além disso, toda a pesquisa que tem coleta de material biológico desses animais é realizado aqui. Então, a gente, além de fazer reabilitação, estudo dos animais mortos, a gente apoia a coleta de material para diversas pesquisas. Assim como a pesca é uma das principais ameaças com as tartarugas marinhas, os pescadores se tornaram os nossos principais aliados, né, doutora? Isso, desde o início houve essa união, né? Então, quem tinha um conhecimento empírico eram os pescadores. Então, desde o começo, os pescadores, junto com os biólogos, os oceanógrafos, que foram trabalhando e criando esses laços de confiança, né? Então, sem o outro, a gente não consegue o sucesso das ações de conservação para as tartarugas marinhas. De setembro a março é o período reprodutivo das tartarugas marinhas no Brasil. É aí que entra em ação a equipe Tamar, formada por pescadores, tartarugueiros, estagiários e biólogos que se revezam à noite em busca de proteger e estudar as tartarugas marinhas. Eu sou fruto de um programa de educação ambiental que o Tamar desenvolve aqui na comunidade, chama Programa Tamarzinho. Participei do Programa Tamarzinho em 2001. Desde então, criei meu amor pela essa causa e aí passei a ser tratador dos animais, alimentar as tartarugas, dar comida para os tubarões. Hoje eu sou biólogo, responsável pelo atendimento do centro de visitantes. Tenho muito orgulho de fazer parte dessa história, mas sei que tudo que a gente fez até agora é muito pouco. A gente precisa de você para dar continuidade a esse projeto brilhante de conservação. Juntos, somos muito mais. Quer saber mais sobre o projeto Tamar e as ações que a gente faz dentro e fora da água? Acesse nosso site www.projetotamar.org.br ou a nossa TV Tamar, lá no YouTube.